In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, non sempre et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendenos en prelio contra iniquitia, insidia, diabolo, esto presidium. Impere Deus supplice deprecamos, tuque Prince milicia celeste, Satanarios que espíritu maligno, que partizione animare per vaganto in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con las catequesis. Yo, el Padre José Manuel, les agradezco que estén en el video, viendo este video y que pues lo vean hasta el final. Necesito 1200 horas para cumplir el requisito. Yo no es que esté esperando llenarme de dinero, porque como ustedes se dan cuenta, las vistas no superan ningún número alto. Entonces, simplemente es como un pequeño como le digo, algo que quiero tener esa satisfacción de cumplir con los requisitos de las 4000 horas. Hay cerca de 1400 suscriptores, pero los videos los ven máximo 120 personas y ni siquiera aportan el tiempo mínimo, porque apenas se asoman y salen corriendo. Entonces, las personas que consideren que es algo importante lo que se está viendo y se está estudiando, tengan la bondad no solamente de mirar el video hasta el final, sino traten también de mirar videos anteriores. Con eso ustedes van a repasar la doctrina y me colaboran para que yo no quede pues aplanado cuando llegue el tiempo y yo no tenga las 4000 horas y tenga que empezar de cero. Yo no, como les digo, yo no estoy pensando en que a mí me van a pagar un solo centavo. Ustedes saben que por el solo hecho de que se esté defendiendo la iglesia y de que se esté diciendo y denunciando que la iglesia oficial, la jerarquía oficial, está haciendo la calla como servidora de la religión, en una religión de transición hacia la religión global de la ONU, pues a mí no me tienen en la mira, como se dice. Estuve buscando la misa del domingo pasado en el buscador de Google, de YouTube, y salieron 51.000 misas y la mía no salió, la misa que yo celebro no sale. ¿Por qué será? Porque todo el mundo sale, porque nadie habla de que la iglesia está siendo trasteada hacia la religión global, pero este pobre, como dicen vulgarmente, este pobre pechito sí lo dice, pues toma para que lleve. Entonces, por eso las personas que tienen conocimiento y se identifican con esta defensa de la identidad católica en la teología, en la moral y en la misa, la liturgia, por favor, colabóreme, ayúdeme a sacar esas 1200 horas, porque yo necesito, o sea, es una satisfacción que quiero tener así no me den ni un centavo, pero que al menos logré cumplir los requisitos para que, pues, no sé, como dicen, retirarse uno con cierta dignidad y no que me pongan tengo que empezar otra vez de cero cuando terminen el año de estar funcionando el canal. Bueno, pues les tengo la buena noticia que vamos a terminar ya la parte de Dios Padre Todopoderoso, y lo digo porque algunas personas decían que siempre estaba como repitiendo ese tema, porque es que acuérdense que este tema, Dios Padre Todopoderoso, pues se refiere al primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra. Ahora, si Dios quiere, la siguiente clase vamos a pasar ya a la clementísima, al estudio de la persona de nuestro Santísimo Rey y Señor Jesucristo. Y bueno,
Entonces ya vamos a terminar el tema de Dios Padre Todopoderoso con los efectos del pecado original. Y dice así: por el pecado original el hombre nace despojado de los dones sobrenaturales, de la gracia y del derecho a ir al cielo. Se ve privado de los dones preternaturales y sometido a la ignorancia, a la concupiscencia, a los sufrimientos y a la muerte. Acuérdense que les he dicho que este autor, el padre Faría, pues se divide en dones sobrenaturales, preternaturales. Pero yo les he dicho a ustedes que, y yo sigo ese pensamiento de que hay dones naturales, dones sobrenaturales, y los preternaturales son los que tienen que ver con la tiniebla. Por último, su misma naturaleza quedó debilitada. Así dice el Concilio de Trento: todo Adán por el pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Todo Adán por el pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. O sea, ¿qué quiere decir? Que con el pecado original, dice el Concilio de Trento, Adán quedó contaminado, podrido, el cuerpo por el pecado, a la enfermedad, al sufrimiento, al cansancio, y al alma, pues porque perdió la gracia de Dios, y el alma, después de ser la habitación del Altísimo, se convirtió en cueva del demonio. Esa fue la consecuencia del pecado original. Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal y a la concupiscencia. Acuérdense que se llama, lo que habíamos hablado ya, el fomes peccati. Fomes peccati es como el semillero del pecado que tengo yo dentro de mi naturaleza. Por eso dice la Escritura: ¿quién me librará de esta carne corrompida? ¿Quién me librará de esta carne de pecado? Porque nosotros ya sabemos que tenemos la predisposición para el mal, de ser repetido. De la virtud al vicio, nosotros, la naturaleza está inclinada al vicio. Por eso el grandísimo mal que hacen al promoverle a los niños una catequesis contaminada, donde la corrupción de las costumbres se pone como algo normal y se incita al niño ya no a la virtud, no se le exhorta ya a hacer cosas fuera de lo común por la virtud, sino que se le exhorta a relajarse y a caer en el detrimento de las cosas, inclusive, que como les he dicho, están contra la naturaleza. Por eso es que debemos estar en contra de esa educación de la agenda de hablarle a los niños de la opción homosexual. Los niños, de 100 niños que les hablen, los supuestos beneficios de ser gay, porque como se habla de orgullo gay, pues entonces, de 100 niños, ¿cuántos niños van a quedar heterosexuales? Pues de 100 quedarán por ahí 30, y los otros 70 todos optarán por lo gay. Además de esos 30 que quedan normales, están siendo expuestos a que se vuelvan también. ¿Por qué? Porque la incitación, usted sabe, y además por el trabajo del diablo que anda empujando al normal a que sea normal, porque los niños normales no van a dejar de tener otra vez tentaciones para el mal. Entonces, por eso es que no se puede promover la maldad de ninguna clase. San Pablo dice que no hagan siquiera cosas buenas que parezcan, o no hagan cosas buenas que parezcan malas. No se puede. Entonces, todo Adán, por el pecado original, por el pecado, quedó en peor estado en el cuerpo y en el alma. Lo dice el Santo Concilio de Trento. En el alma, imagínense, el alma sin Dios, pues ¿qué es? Una cueva inmunda de ladrones, que son los demonios, y sobre todo no fuera bailando y disfrutando, pero es sufriendo espantosísimo tormento. Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal y a la concupiscencia. Como lo hemos dicho, el pecado disminuyó en el hombre la inclinación al bien, ya no se inclinaba al bien. La inclinación a la virtud es natural al hombre, porque obrar conforme a la virtud es obrar conforme a la razón. Pero después del pecado original,
tender a la virtud se nos hace duro y pesado, con lo que le decía. La concupiscencia de suyo no es pecado. El Concilio de Trento condenó el error de Lutero, que confundía la concupiscencia con el pecado original, y así el bautismo nos borra este pecado y nos deja la concupiscencia. Pero si es nuestra mayor amortización y la raíz de la mayor número de pecados, mortificado por ellos, exclamaba San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Romanos 7:24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concupiscencia es la disposición para arder. Es lo mismo no es lo mismo la gasolina dentro de un tanque quietita como dicen, y que una gasolina al lado de una fogata. O sea, exactamente así, la naturaleza humana es como el tanque de gasolina que está predispuesto a reventar, a armar fogata, a armar incendio. ¿Por qué? Esa es la debilidad, lo que les digo, el fomis peccati. No envuelve injusticia por parte de Dios. Dios no fue injusto en castigar a todos los hombres por el pecado de un solo. En efecto, primero, si se trata de dones sobrenaturales, no eran dones debidos a la naturaleza del hombre. Dios no le debía nada al hombre, sino fueron sobreañadidos por pura bondad de Dios. B. Y Dios era libre de concedérselo bajo una condición, y no cumplida esta condición, que era que no comieran la fruta del paraíso, pudo quitárselo sin cometer injusticia, porque ellos no trabajaron, no recibieron el salario debido. Un maestro ofrece a sus alumnos un paseo, si determinados discípulos se portan bien. Si ellos se portan mal, puede el maestro sin injusticia privar a todos del paseo. En fin, el pecado original puede privar de la felicidad del cielo, pero por el puro pecado original nadie se condena. En fin, el pecado original puede privar la felicidad del cielo. ¿Por qué? Porque es motivo de otros pecados que ya pasan a ser veniales y mortales. Pero por el puro pecado original nadie se condena. ¿Por qué? Porque para eso está el sacramento del bautismo. Si se trata de párvulos que mueren sin bautismo, se van para el limbo. Si de adultos, nadie se condena sin haber cometido un pecado grave o mortal y voluntaria, una transgresión grave y voluntaria contra la ley de Dios. De limbo. Se habla del limbo, que si es un dogma de fe. ¿Qué es el limbo? Que siempre hemos escuchado de pequeños el limbo. El limbo es un sitio donde dicen algunos teólogos que los niños que mueren sin haber sido bautizados van a quedar en una suspensión donde ni sufren ni gozan, como una especie de congelación donde ni se pudren ni viven. Y entonces este limbo, pues van los niños que no han recibido el bautismo. Pero yo pienso y lo creo, de que un niño cuando muere sin bautismo es por ciertas circunstancias de enfermedad, de imprevistos, de no sé qué. Los padres de familia, cuando ellos aman a sus hijos, lo primero que buscan es el bautismo, hacerlos hijos de Dios. Por lo tanto, si un niño está enfermo y supongamos que esa persona vive muy retirado y no lo puede bautizar, aunque la iglesia permite que lo bautice cualquier persona, pero en un caso de que no se dé, pues ese niño puede ir al cielo por el deseo del padre de familia. O sea, estamos hablando de familias católicas. Y el católico, como sabe el catecismo, sabe que el fin para el cual Dios lo creó es conocer, amar y servir a Dios en esta vida para después verle y gozar eternamente en el cielo. Entonces un padre de familia sabe que al engendrar un hijo, está engendrando un candidato para ser ciudadano del cielo.
Entonces es un candidato, no se supone que está allá en el cielo, pero es un candidato para entrar al cielo, porque al fin y al cabo el que determina la entrada al cielo, acuérdese que es el Señor, no somos nosotros. Entonces, ese padre de familia, como que él cree en el cielo y quiere ir al cielo y no quiere que su hijito vaya al infierno, pues él va a colocar los medios humanos, buscar los medios humanos para que ese niño adquiera la gracia a través de los sacramentos. Que no lo pudo hacer, haciendo la preparación con bautismo solemne, pero lo puede hacer bautizándolo por emergencia. Usted sabe buscar a alguien que le eche el agua y le diga: yo te bautizo fulano de tal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo enseña la iglesia. Entonces, realmente los niños que van al limbo pueden ser tal vez los abortados, pero ni en eso, porque yo ahí diría que habría un bautismo de deseo porque la madre quiere que su hijito vaya al cielo. Entonces, el limbo, pues... Ahora, las personas que son ateas y que no les importa la religión, pues esos críos pues se van con ellos al infierno, porque ¿para dónde van? Ese niño no cometió pecado, pero si él hubiera crecido en ese nido de víboras, pues de hecho tendría el veneno que tienen los padres. Ese es mi pensamiento, no sé si les parecerá radical, pero no sé, para mí el limbo no me parece que sea como tan claro esto. No es ningún dogma de fe, pero que esté un niño por allá como un pez congelado, sin sentir nada, pues no sé, eso yo me reservo entonces lo que he dicho. El Concilio de Trento condenó no envuelve injusticia por parte de Dios, ya lo vimos. En fin, el pecado original puede privar de la felicidad del cielo, pero por el puro pecado original nadie se condena. Si se trata del debilitamiento que el pecado dejó en la naturaleza, tampoco obró Dios con injusticia, porque nos brindó medios muy propios para fortificarnos y vencer la tendencia al mal. ¿Qué quiere decir? Que con el pecado original nosotros estamos inclinados a la sensualidad, quedamos débiles, pero aquí dice que para eso Dios dejó medios para fortalecernos, como es la oración, la vigilancia, los sacramentos. Pero de todas maneras siempre hay tristemente, después del pecado original, como dice la Escritura, no quedó ninguno justo sobre la tierra. Dios remedia este debilitamiento dándonos la gracia de que el pecado nos privó. La gracia es un correctivo de la naturaleza y nos ayuda eficazmente en el vencimiento del mal y la práctica del bien. Dogma y misterio. El pecado original es dogma de fe, definido en el Concilio de Trento y expresado claramente en las Sagradas Escrituras y en los santos padres de la Iglesia. Así dice San Pablo: como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, así la muerte ha pasado a todos los hombres, habiendo pecado todos en uno solo. Romanos 5:12. Consta pues aquí que tanto el pecado como la muerte son efectos del pecado de un solo hombre. Mas el pecado original también es un misterio. Hay en él cosas que no podemos comprender, aunque tampoco enseña nada que contradiga la razón. Por ejemplo, de Adán no recibimos sino el cuerpo. ¿Cómo es posible que se nos transmita el pecado que reside en el alma? Contestan los autores que tal cosa no es imposible, como lo vemos en la ley de la herencia, pues con frecuencia los hijos heredan no solo las cualidades físicas, sino también las intelectuales y morales de una padre. Hay en esta obra otra explicación más fundamental en razón del pecado de Adán. Dios crea para cada uno de sus descendientes el alma sin adornarla de la justicia original. Por otra parte, el dogma del pecado original ayuda mucho a explicar la debilidad y las malas inclinaciones del hombre, que de otra suerte quedan sin explicación satisfactoria. Realmente la verdad de que el pecado original existe dentro de cada ser humano es necesaria para poder construir un cuerpo doctrinal
según la verdad, según la Escritura Sagrada. Acuérdese que eso nos cuenta la Iglesia, ya lo habíamos hablado una vez, como el Salmo 50 dice, pecador fui concebido, mi madre me ha concebido en pecado. Ahí no hay cuento, porque aquí se trata de que nacemos en pecado o nacemos ya llenos de Dios. Pues no, nacemos llenos de Dios no, nacemos ya llenos de desgracia, de enfermedades, de llanto, de gritos. Vea a los niños se enferman por cualquier cosa, llora, chilla, y ese deseo de prepotencia del mismo niño, de esa soberbia de que a través de llorar conseguir toda chantajear a los padres de familia, y ahí precisamente los padres de familia deben mostrar sabiduría corrigiendo a los niños, no dejándose manipular, porque el niño chilla y llora y patalea, pues chilla, llora y patalee, pero no le den las cosas porque patalea y chilla, porque eso es malcriarlo. El día de mañana ese niño sale, es un monstruo, sabiendo que todo lo que quiere lo consigue a las malas, ¿no? El niño hay que enseñarle desde pequeño a que no es chillando ni zapateando que tiene que conseguir las cosas, sino las cosas se le dan es porque le son necesarias. Excepción al pecado original. Todos los hombres contraen el pecado original, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, acuérdense, no puede tener pecado nada, y de la Santísima Virgen María, que fue preservada desde el primer instante de su concepción. Acuérdense, la Virgen Santísima fue preservada desde el primer instante de su concepción por el Espíritu Santo. Cristo no incurrió en él por derecho de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? La consubstancialidad con el Padre, es una naturaleza divina, ya que por su concepción milagrosa no estaba sometido a la triste herencia de Adán. Jesucristo es Dios, él no puede estar teniendo pecados de ninguna clase. La Virgen Santísima tampoco contrajo el pecado original, aunque ya no por derecho, sino por especial privilegio de Dios, que la llama su Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María consiste en que María, por especial privilegio de Dios y en prevención de los méritos de Cristo, desde el primer instante de su ser se vio adornada de la gracia. Se dice por especial privilegio porque María, como descendiente de Adán, hubiera debido contraer el pecado original, y si no lo contrajo fue por especial gracia o privilegio de Dios. En previsión de los méritos de Cristo, porque María necesitó ser redimida como los demás hijos de Adán, solo que ella, la redención se le aplicó en el instante de su concepción y fue admirable. Desde el primer instante de su ser se vio adornada con la gracia, es decir, desde que su alma se juntó con su cuerpo, estuvo aquella revestida de la gracia santificante, reparación de esos daños. El hombre, después del pecado de Adán, ya no podía salvarse, los hombres no podían salvarse a no usar Dios de especial misericordia con ellos. Pero Dios tuvo compasión del hombre caído e inmediatamente después del pecado le prometió el Redentor. Acuérdese que cuando él le da la sentencia, también dice al demonio que una mujer le aplastará la cabeza. Ya está en el Génesis, ya hemos hablado varias veces de eso. Su oficio principal debía ser el de mediador entre Dios y los hombres, restaurar, levantar al hombre caído y acercarlo otra vez a Dios. A nuestros primeros padres en el paraíso ya les dio la esperanza de un Salvador, y a Abraham le hizo la siguiente promesa: en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18, qué preciosidad. En los mismos términos renovó la promesa a Isaac y luego a Jacob: serán benditas en ti y en el que nacerá de ti todas las tribus de la tierra. A Judá dijo, hijo de Jacob, le prometió: el cetro no será quitado de Judá hasta que venga el que ha de ser enviado, y este será la esperanza de las naciones. Y a David le anunció también que de su descendencia nacería el Mesías. Génesis 26, 4, 28. David. Bueno, ¿por qué retardó Dios la redención? Dios retardó la redención por varios motivos. Primero, porque el hombre pecó por orgullo y convenía que reconociese bien a fondo su miseria y su pobreza antes de recibir el remedio.
para que, convencido de la necesidad y excelencia del bien que le daba, lo estimara como convenía, cosa que hoy en día la gente le importa tan poco. Para preparar debidamente la venida del Redentor en los designios de Dios, ese mediador había de venir en forma humilde y escondida. De ahí la necesidad de que fuera anunciado por medio de algunas señales extraordinarias a través de los siglos, para que los hombres lo reconocieran y no dudaran de su misión. Por otra parte, se debía advertir que antes de la venida del Redentor la salvación no era imposible. Los hombres podían salvarse por los méritos del futuro Redentor, aunque no entrara al cielo hasta que Cristo lo abriera con su muerte. Además, pues, hacía que los santos, los justos, estuvieran unidos a la obra redentora y de esa manera encontraran la salvación. Vamos a eso. Aquí termina el padre Faría con lo que tiene que ver con el primer artículo. Vamos a hacer un pequeño repaso del padre Gaspar Azpete para terminar este video. Dice: lo del pecado original, permanecieron Adán y Eva en ese estado de inocencia y de gracia. Adán y Eva no permanecieron en ese estado de inocencia y de gracia porque, queriendo ser semejantes a Dios, le desobedecieron gravemente. ¿Cómo castigó Dios a nuestros primeros padres? Dios castigó a los primeros padres privándolos de su gracia y amistad, arrojándolos del paraíso y condenándolos a muchos padecimientos y trabajos, y por último a la muerte. ¿Qué desgracia causó el pecado de nuestros primeros padres a sus descendientes? El pecado de nuestros primeros padres pasó a todos los hombres justamente con su castigo, de suerte que ahora nacemos todos con la mancha del pecado, privados de la gracia y del derecho a ir al cielo. ¿Cómo se llama este pecado con que todos nacemos? El pecado con que todos nacemos se llama el pecado original. ¿Qué hizo Dios para sacar a los hombres de tan lastimoso estado? Para sacar a los hombres de tan lastimoso estado, Dios le prometió un Redentor que pagaría el castigo merecido por el pecado y le devolviera la gracia y el derecho a ir al cielo. ¿Quiénes han nacido sin pecado original? Los únicos que han nacido sin pecado original es Jesucristo por naturaleza y la Inmaculada Virgen María por privilegio especial. Eso es lo que dice aquí el catecismo del padre Azpete. Con eso, como les decía, terminamos el primer artículo del credo. Yo pienso que esto se ha trillado bastante, es precisamente para que tengamos fundamentos claros de qué es lo que debemos creer, y como dice el catecismo, que debemos creer, orar, hacer y recibir. Vamos entonces con este primer artículo, y si Dios nos da vida en el futuro video, pues pasamos ya al segundo artículo, que es: creo en Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco, como les digo, ojalá que vean los videos, traten de ver los videos anteriores, para que colaboren, ayuden a promover el canal, por favor. Póngase la mano en el pecho y piensen que yo también he dedicado bastante tiempo, llevan 212 videos con esto. Eso es trabajo, hermanitos, eso no es ahí tomando las cosas deportivamente. Entonces colabóreme a sacar esas 1200 horas de reproducción, porque realmente las necesito y no quiero llevarme la desilusión de que termine el tiempo y no la pasó. Y es como un triunfito que yo quiero tener, porque lo que les digo, yo no estoy aspirando a que me vayan a llenar de plata, porque yo sé que no me van a dar un solo centavo. Y lo más triste, que ustedes dan cuenta que viendo los videos ahí colocan publicidad, pero ustedes saben que ellos son los dueños, y antes gracias que nos dejen. Va a darle la bendición. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terram, Dominix audirationem meam et clamamus ad venias, benedicamo Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sancto. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.